Buenas tardes, mi nombre es Insunza Cindy Esmeralda, soy de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Unidad Regional Norte, de la Facultad de Enfermería Los Mochis. El día de hoy vengo a presentarles un tutorial de valoración de signos vitales. Los signos vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del organismo humano y proporcionan los datos que nos darán pautas para evaluar el estado homeostático del paciente, indicando su estado de salud presente, así como los cambios o su evolución. Antes de comenzar, nos presentaremos con nuestro paciente y efectuaremos la higiene de manos y los procedimientos adecuados para el control de infección. Es la técnica empleada para medir las ondas de flujo sanguíneo palpables en varios puntos del cuerpo. Tienen como objetivo obtener los datos basales para posteriores evaluaciones, averiguar si las frecuencias de pulso están dentro de los límites normales y vigilar a los pacientes expuestos a sufrir alteraciones de pulso, por ejemplo, a los que tienen un historial de cardiopatía o han tenido arritmias cardíacas, dolores agudos o fiebre. El pulso es un indicador a través del cual se valora la función circulatoria. La actividad y la ansiedad pueden elevar el ritmo cardíaco. Se informa al paciente de lo que se va a hacer, por qué es necesario hacerlo y cómo puede cooperar. Si el paciente puede sentarse, el antebrazo puede colocarse sobre el muslo con la palma de la mano hacia abajo o hacia el centro. Se selecciona el punto donde tomar el pulso, habitualmente se tomará el pulso. Se ayuda al paciente a adoptar una posición adecuada en reposo. Colocamos las puntas de los dedos índice, medio y anular suavemente y se presiona sobre la arteria elegida. Se contará cada una de las pulsaciones durante 1 minuto. Se valora el ritmo y el volumen del pulso para proceder a registrar la frecuencia, el ritmo y el volumen del pulso, así como las acciones de enfermería en la historia del paciente. Es la medición correcta que requiere observación y palpación de la pared torácica. Tiene como objetivo conocer los valores iniciales para comparar con las evaluaciones posteriores, vigilar las respiraciones antes y después de administrar un analgésico general o cualquier fármaco que influya en la respiración. Monitorear a los pacientes con riesgo de alteraciones respiratorias, por ejemplo los que tienen fiebre, dolor, ansiedad aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, infección respiratoria, edema o ebolia pulmonar, traumatismo, construcción torácica o lesión del tronco encefálico. La respiración es la constante vital más fácil de valorar. Nos permite conocer el estado respiratorio del organismo e identificar la frecuencia, la profundidad, el ritmo, la calidad y la eficacia de las respiraciones. Debemos confirmar que la persona no haya practicado algún tipo de ejercicio en los últimos 30 minutos. Observaremos o palparemos la frecuencia respiratoria, colocando a la persona en posición sedente o descúbito dorsal. De ser posible, la respiración debe ser contada sin que éste se percate de ello. Contaremos su respiración durante 60 segundos. Observaremos la profundidad, el ritmo y el carácter de las respiraciones. La profundidad de las respiraciones se valora mirando los movimientos del tórax. Se observa si el ritmo de las respiraciones es regular o irregular. Se valorará el carácter de las respiraciones, el sonido que se produce y el esfuerzo que requiere, para posteriormente documentar la frecuencia, la profundidad, el ritmo y el carácter de las respiraciones en el lugar adecuado. Es el procedimiento que se realiza para medir el grado de calor del organismo humano en la región axilar. Sus objetivos son conocer los valores iniciales para comparar con las evaluaciones posteriores, identificar si la temperatura corporal se encuentra dentro de los límites normales, determinar los cambios en la temperatura central en respuesta a tratamientos específicos, por ejemplo, medicación antipirética, tratamiento inmunodepresor, intervenciones invasoras.
La temperatura corporal refleja el equilibrio entre la producción y la pérdida de calor del organismo. Se miden unidades de calor llamadas grados y deben valorarse al ingreso en una institución de salud para obtener los datos básicos y cuando cambia el estado de salud del paciente. Debemos verificar que el mercurio se encuentre por debajo de 34 grados centígrados de la escala termométrica, de lo contrario, hacer descender la columna de mercurio mediante un ligero sacudimiento. Colocar el antebrazo y el brazo de la persona sobre el tórax a fin de mantener el termómetro en su lugar. Dejaremos el termómetro de 3 a 5 minutos en la axila y posteriormente retirarlo. Haremos la lectura del termómetro y se registra la temperatura en la gráfica del paciente. Limpiaremos y lavaremos nuestro termómetro con solución jabonosa para colocarlo en una solución antiséptica. Y anotaremos la temperatura corporal de nuestro paciente. Es el procedimiento que se realiza para conocer el estado hemodinámico de la persona. Sus objetivos son obtener los valores basales de la tensión arterial para eventuales comparaciones ulteriores, determinar el estado hemodinámico de la persona e identificar y vigilar los cambios de la tensión arterial secundarios según procesos patológicos y a tratamientos médicos. Por ejemplo, la presencia o la historia de una enfermedad cardiovascular, una nefropatía, un shock circulatorio o dolores agudos. La presión arterial es una variable biológica que experimenta fluctuaciones a lo largo de 24 horas dependiendo del periodo de actividad-descanso, lo que se conoce como el ritmo circadiano de la presión arterial y varían, en promedio, más de 50 milímetros de mercurio a lo largo del día en un adulto normotenso. El paciente debe permanecer sentado con el codo ligeramente flexionado, con las palmas hacia arriba y el antebrazo apoyado en la altura del corazón. Se enrolla el manguito desinflado de forma uniforme alrededor del brazo. Se introducen los auriculares del estetoscopio en los oídos en forma que se dirija ligeramente hacia afuera. Se coloca la campana del amplificador del estetoscopio sobre el lugar del pulso braquial. El estetoscopio debe ir directamente sobre la piel, no sobre la ropa que lo cubre. Se bombea aire en el manguito hasta que el esfigmomatómetro alcance 30 milímetros de mercurio por encima del punto en el que desapareció el pulso braquial. Después se libera con cuidado la válvula de forma que la presión disminuya a un ritmo de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Escucha con atención el primer latido claro y rítmico. Continúa aflojando el tornillo para que el aire salga hasta escuchar cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado. Después desinfla el manguito con rapidez y por completo. Espera 1 o 2 minutos antes de hacer una nueva determinación. Repetiremos el procedimiento del otro brazo. La diferencia entre los dos brazos no debe ser superior a los 10 milímetros de mercurio. Cuando terminemos, retiraremos el manguito del brazo del paciente y lo limpiaremos con desinfectante, además de documentar e informar los datos pertinentes de la medición siguiendo la política de la institución. La hoja de registro de signos vitales de nuestro paciente de 64 años fueron anotadas las frecuencias cardíacas, la frecuencia respiratoria, su temperatura y su presión arterial, las cuales fueron frecuencia cardíaca 64 pulsaciones por minuto, frecuencia respiratoria 12 respiraciones por minuto, temperatura 35.5 grados. En el brazo izquierdo se registró una presión arterial de 120/60. Siendo la presión sistólica de 120 y la distólica de 60.
mientras que en el brazo derecho se encontró una presión sistólica de 120 y una distólica de 70. Gracias por ver el video.